Necesito un perito para una prueba pericial, para un amparo, pero no consigo a nadie que esté registrado ante el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Qué procede? ¿Qué es lo que puedo hacer? Abogados, muy buenos días. El día de hoy pues retomamos un poquito del contenido que habíamos estado generando el año pasado, pero pues por motivos de carga de trabajo no habíamos podido abordar nuevamente. Y en esta ocasión traemos un tema muy puntual, muy específico, pero muy importante porque se genera mucha confusión alrededor de esta figura procesal. Y me refiero a los peritos registrados en el Consejo de la Judicatura Federal. Primero, ¿quiénes pueden formar parte de esta lista? En realidad, cualquier persona que tenga un adiestramiento especial en alguna de las materias que puedan servir para coadyuvar a la impartición de justicia pueden postularse realmente para formar en esta lista de peritos. Realmente en la convocatoria que año con año se expide, hay una lista que hace las veces de catálogo de materias en las cuales es deseable que las personas que cuenten con conocimientos se puedan postular, pero aún a pesar de esa lista, si hay personas que tienen un adiestramiento especial en determinada materia que pueda servir eventualmente en la impartición de justicia como un medio convictivo, también pueden postularse. Realmente la lista que se establece en la convocatoria es más que nada orientativa, más no limitativa. Para formar parte de esa lista, la convocatoria requiere diversos requisitos que los postulantes tienen que cubrir, dentro de los que se destacan obviamente las credenciales que acrediten a aquella persona como un entendido de la materia, llámese conocimientos académicos, técnicos, cursos, diplomados, posgrados, etcétera, etcétera, que lo acrediten como entendido de la materia. Otros requisitos realmente administrativos, como por ejemplo RFC, lo que es comprobante domiciliario, un par de formatos donde se piden algunos datos personales, hasta inclusive datos que acrediten la práctica profesional de aquella persona durante un tiempo determinado en esa materia como perito. Creo que la segunda duda es la más común y la más recurrente en el ámbito privado, y esta es: ¿se necesita estar registrado en la lista de peritos del Poder Judicial Federal para poder intervenir como perito designado por una de las partes? La respuesta es muy simple: no se necesita formar parte de la lista para poder fungir como perito designado por una de las partes. Y esta confusión se genera naturalmente porque algunos de las listas oficiales de los estados, como por ejemplo en la de Yucatán, se establece en sus articulados que para poder fungir como perito, aunque sea de parte en un procedimiento jurisdiccional de los órganos de los diversos poderes judiciales de los estados, se necesita formar parte de esa lista. Contrario censo, los que no formen parte de esa lista no pueden intervenir como peritos en la materia. Para el caso de la lista oficial federal, no es necesario formar parte de aquella lista. Naturalmente, entonces nos preguntaremos ¿para qué se hace la lista si no es necesario estar en ella para poder intervenir como perito de parte? Bueno, esta lista se integra más que nada para que los órganos jurisdiccionales tengan disponibles una lista de personas que sean adiestrados en la materia, que hayan cumplido con los requisitos que establece el Consejo de la Judicatura y que puedan ser nombrados por los distintos órganos jurisdiccionales como peritos oficiales, como por ejemplo en materia de amparo, en donde se señala que será el juez o el tribunal en ese caso que designe al o los peritos que estime necesario. Lo mismo con la nueva reforma laboral, se contempla que únicamente peritos oficiales van a ser designados por el mismo tribunal. El tribunal, después de un procedimiento, puede llegar a acudir a esta lista para buscar personas que puedan fungir como tales. Sobre este último punto, una pregunta muy interesante, y esto yo creo que es un poco más del interés de los colegas que se desempeñan como peritos en las diversas partes del país. ¿Quién paga los honorarios del perito designado por esa lista? Recordemos que la lista la integran particulares que se desempeñan como expertos en determinada materia. ¿Quién paga los honorarios de esas personas? En realidad, quien paga es
el que esté designado en el sistema procesal del que se trate. Por ejemplo, materia mercantil serán las partes, los contendientes que paguen en partes proporcionalmente iguales los honorarios del perito tercero en discordia designado por el juez de distrito en un momento dado y que sea designado de esa lista. Materia de amparo, que no se contempla, pero que sí hay criterios de la Corte al respecto, será el mismo Consejo de la Judicatura quien pagará los honorarios del perito tercero. Bueno, en este caso del perito oficial. Hay un procedimiento burocrático que se apega a un arancel que se emite año con año, en donde se establece ahí un mecanismo objetivo para que los peritos particulares designados como peritos oficiales fijen el monto de sus honorarios y al efecto se establezca el procedimiento para que sean pagados aquellos honorarios por parte de la misma autoridad, es decir, con recursos públicos. Y por último, pero no menos importante, una pregunta que también es bastante recurrente es: ¿los peritos que provienen de esa lista oficial federal tienen que acreditar sus conocimientos dentro de los procedimientos donde son nombrados? Pues nuevamente la respuesta es depende. Si el diseño legislativo contempla que el perito tiene que acreditar realmente con independencia de quién lo nombró, sea el mismo juzgador o sean las partes, tiene que acreditar en el acto los conocimientos que posee en la materia como un requisito de admisibilidad, pues sí lo tiene que hacer. No importa que haya sido designado por el juzgador y que provenga de una lista oficial, tiene que acreditar con los documentos idóneos que cuenta con los conocimientos en la materia. Hay por allá una tesis que establece por allá una presunción de adiestramiento por provenir de una lista oficial, pero es una tesis aislada, un poco endeble, que fue erigida en el sistema laboral, que pueden o no ser muy aplicable. Entonces no nos arriesguemos. Si el sistema procesal contempla, hagan su acreditación en cada procedimiento. En materia de amparo, por ejemplo, no se contempla una etapa procesal para que el perito acredite sus conocimientos, por lo cual pues ahí sí podemos suponer de que no es necesario. Sin embargo, les sigo recomendando que cuando menos de manera económica pues acredite sus conocimientos en cada ocasión. Pues no me queda más que agradecer su atención. Si quieren indagar un poco más en el tema, ahí dejamos en el encabezado el enlace para el artículo completo del WordPress. Si tienen alguna duda, será un gusto pues resolverla en los comentarios. Algún comentario al respecto de esta figura procesal que muy poco se habla en la literatura, en la doctrina, e inclusive muy poco se habla al respecto en los dispositivos procesales. Entonces estamos a sus órdenes y esperemos verles a lo largo de este año con más contenidos de este tipo, y si tienen algún tema en particular del que les gustaría que hablemos, pues será un gusto abordarlo por este medio. Les envío un fuerte abrazo, esperando que se encuentren muy pero muy bien.